quería hacerte una pregunta de filosofía que he visto en algunos directos que tú haces una especie de conexión o de, por así decirlo, una línea continua entre las ideas de Descartes y las ideas de Kant. ¿Podrías tú desarrollar un poquito más eso? No, no hay una línea continua porque incluso son medios contemporáneos. No 100% contemporáneos, pero hay una cierta contemporaneidad. Lo que yo estoy Claro, diciendo es que las ideas de Kant y las ideas de Descartes, que son distintas y que están poco relacionadas más allá del tema de la época, o de épocas muy similares, son como 200 años de diferencia. a lo que No. apuntan ambos es a la creación de la abstracción del individuo. Hay una cosa que no existe, una forma de plantear la realidad del ser humano que no se había reconocido desde el realismo, desde las filosofías previas, ni siquiera desde las filosofías idealistas como las platónicas, y que tiene que ver con tanto el tema del cogito ergo sum como en el giro copernicano, lo que tú tenés, el surgir de una forma de observar al ser humano que antes no existía. Y esta forma de observar al ser humano tiene que ver con separarlo de lo que lo rodea. Entonces, yo no digo que las ideas de Kant vengan de Descartes. ¿Por qué? Hasta donde yo entiendo y en la formación filosófica que yo recibí en la UCLA cuando hice el diplomado en Historia de la Filosofía, la formación que yo recibí me dice que Kant está respondiendo a Hume y por lo tanto yo no diría que hay una línea entre Descartes y Kant. Lo que sí digo es que ambos son cruciales en la creación de la forma que tiene el ser humano de verse a sí mismo hoy en día, que es fantasiosa. En la cultura popular, la frase sería: nací solo, muero solo. Eso no existe. Nadie nace solo, nadie muere solo. La gente piensa que nace sola, piensa que muere sola, porque esa idea se la introdujo el señor Descartes y el señor Kant por vías distintas, con distintas argumentaciones, con distintos procesos de razonamiento, pero ambos introdujeron esa misma idea. De respecto de eso que dijiste, Kant hace una respuesta tanto a Hume como a Descartes. En realidad, no es que responda a Hume directamente ni a Descartes directamente, sino que él responde a dos tradiciones que él identifica, ¿no es cierto? Que son la tradición racionalista y la tradición empirista. Es gracioso porque hoy en día se enseña eso como que fueran escuelas filosóficas a las que los autores que son como seleccionados o agrupados en cada una, como que ellos defendían su postura como si fuese una postura empirista, pero en realidad esa fue una distinción que hizo Kant. Pero le responde a las dos. Lo que pasa es que a Kant le interesa criticar cosas particulares de cada una de las tradiciones. Pero el giro copernicano de Kant, donde el ser humano ya no se relaciona con el ser de las cosas, sino que se relaciona con sus propias categorías a priori que se encuentran dentro, se encuentran en él, y por lo tanto él se relaciona consigo mismo. Su verdad es encontrarse con él y no encontrarse con la realidad. Los efectos culturales de esa idea son similares o combinan bien con los efectos culturales de la idea del cogito ergo sum, es decir, que la causa de la certeza de mi existir es mi pensar. Estas dos ideas, la influencia que tienen en la cultura y en la conducta y en la ética de las personas es similar. Y son, junto con el calvinismo, los padres, con el calvinismo son los padres de la ideología modernista en las que hoy en día vivimos. La verdad es que creo que el kantismo no ha permeado culturalmente nuestra cultura. Yo creo que vamos a diferir ampliamente. ¿El kantianismo? O sea, sí, peleamos dos guerras mundiales con el kantianismo. Yo difiero totalmente de eso. Hay una línea clara de la influencia de las ideas kantianas, esta ética deontológica, esta ética por sí misma, esta ética que no viene de Dios, ni tampoco viene de la naturaleza, sino que viene a priorísticamente, axiomáticamente, y por lo tanto es una categoría obligatoria y necesaria, absoluta, casi por sí misma. De esa ética hay en el jacobinismo, observable claramente en Napoleón y posteriormente en los fascismos y en las dos guerras mundiales. Y está clarísima esa línea. No, los fascismos están mucho más influenciados por el romanticismo alemán, que es bastante heterodoxo respecto del kantismo. Kantianismo, para que no nos perdamos. El nazi promedio, enfrentado a la situación que estaba viviendo, va a tener una respuesta clara y su respuesta va a ser kantiana. Va a ser: si yo desobedezco las órdenes de mis superiores, entonces todos desobedecen las órdenes de sus superiores y entonces sería el mundo un caos, así que tenía que matar un montón de gente, tenía que ir y hacer lo que hizo. Y Hitler menciona el imperativo categórico por lo menos 7 veces en Mi lucha, y en Raza y Destino ya es imperativo categórico por todos lados. Sí, pero que lo mencione no quiere decir que haya una... Pero no lo menciona en contra, académica. Lo menciona como que él ha llegado a la conclusión racional de que su deber es... No, pero me refiero a que yo puedo mencionar una idea y no necesariamente entender en términos filológicos y académicos lo que esa idea significa. Pero yo estoy hablando de los efectos de esa idea. Tu idea tiene efectos, se entienda bien o se entienda mal, ¿vale? Esa parte es súper importante dejarla claro. El hecho de que una persona esté siguiendo una versión malentendida de tu idea no implica que sus acciones no deriven de tu idea. Este weón no me entendió y eso pura weá, ya, pero hizo lo que hizo porque te estaba haciendo caso, o lo que él creía que era hacerte caso. Eso sí, también es importante. Por ejemplo, tú dijiste, en algún momento argumentaste que de alguna forma la filosofía de Kant, que eso ya también es una cuestión muy genérica, pero vamos a decir que estamos hablando de la filosofía del periodo de las críticas, ¿no es cierto? Influenció el jacobinismo, le influenció como también lo influenció
influenció muchas otras cosas. No sé si tú sabías, la crítica de la razón pura fue publicado en el año 1781 y luego hubo una republicación en el 1787. Ya estábamos, el periodo revolucionario en Francia había empezado por lo menos 100 años antes, con las insurrecciones populares en toda Francia, con la taxación No, las popular, insurrecciones etcétera. populares existieron desde siempre y hasta siempre. Hubo insurrecciones populares en Roma. Las insurrecciones populares no son Sí, periodos no, revolucionarios. sí. Decir que una Sí, insurrección popular es pero periodo revolucionario, eso es falso. Periodo revolucionario es cuando la insurrección popular está dirigida por un grupo que tiene la intención de cambiar la estructura de gobierno. exacto, pero la insurrección popular que luego se convirtió en revolución tiene como antecedentes las insurrecciones populares de 1775 en Francia, de 1760. Es importante esto, que los franceses protesten no es noticia, hasta hoy. Hoy en la noche hay protestas en Francia. Que los franceses protesten no es noticia, es como han sido siempre. No me quiero ir del tema. Tú sabes que La crítica de la razón pura fue un libro totalmente desconsiderado, por lo menos hasta los años 30 del siglo XX. Imagínate que Carlos Marx hace muchas más menciones, no hace mención a Kant en su obra publicada, porque la obra de Carlos Marx, hoy en día los marxistas consideran obra de Carlos Marx hasta las cartas, es como considerar tu WhatsApp como parte de tu obra. Yo no lo haría, por lo menos, es un criterio filológico bastante pobre. Dentro de la obra publicada, lo que él dijo, oye, yo voy a publicar esto porque esto es lo que yo opino, no se menciona a Kant en ningún lado. Imagínate que para 1848, 1850 Kant todavía no era un filósofo extremadamente relevante. Entonces, ¿cómo en ese periodo que es clave en la historia humana, yo voy a estar de acuerdo contigo, es decir, 1790, 1850 es un periodo clave para extender la historia humana, cómo un libro que pasa totalmente desapercibido va a ser tan influyente? No te creo que haya pasado totalmente desapercibido, yo creo que sí pasó desapercibido para las masas, obviamente, y para la academia en general tarda en permear, pero siempre hay pequeños grupos de intelectuales que están atentos de lo que está pasando, están atentos de lo que está escribiendo el otro, y por algo Kant debatía, tenía debates públicos y conocidos con otros intelectuales alemanes sobre el rol del Kaiser y todo lo demás, y él era bastante absolutista en comparación, en términos de sus ideas políticas, en comparación con los otros ilustrados. Él era un ilustrado como habían sido los ilustrados de la primera mitad del siglo XVIII, absolutista, del poder para el rey y todo lo demás. ¿Qué pasó? Que el rey, parecer, no quería tener todo el poder que los ilustrados querían que tuviera, así que crearon un estado que tuviera ese poder que el rey no quería tener porque era mucho. Y eso es lo que pasó, y esas fueron las revoluciones liberales, primero en Inglaterra, Estados Unidos y después en Francia. Ahora, el tema del volver al ser humano hacia adentro, hay como una revolución como casi budista en esta filosofía, incluida la de Hegel, que además es maniquea, pero entre la de Hegel, la de Kant, la de Descartes, hay unas filosofías que están apareciendo en Occidente, principios y mediados de la modernidad y finales de la modernidad. El cristiano que siempre ha vivido hacia afuera y que por eso descubrió el mundo y conquistó el mundo, el cristiano que siempre había vivido hacia el otro, el cristiano que siempre había sido hijo de, hermano de, primo de, papá de pronto pasaba a ser un individuo que se miraba a sí mismo y se pensaba desde sí mismo y se daba cuenta de su existencia por el pensamiento, que no tenía acceso a la realidad porque era noúmena y él solamente tenía acceso al fenómeno, que era la filtración que hacen sus propias categorías a priori en su mente. Tenés un sujeto que se vuelve sobre sí mismo, que se convierte como en la serpiente esta de los vikingos, que se muerde su propia cola. El ser humano pasa a ser eso, el ser humano propiamente dicho occidental. Y esa es toda una tendencia de filósofos que no estaban de acuerdo, de filósofos y pensadores que se odiaban, se tenían mala, eso es real, no eran gente que estuvieran todos de acuerdo, pero hay todo un movimiento en esa dirección, un enorme movimiento en esa dirección, y Kant es parte de ese movimiento, y Kant es crucial porque Kant lleva a ese movimiento a unas expresiones mucho más extremas desde el punto de vista psicológico, si se quiere, y que se empieza a ver su efecto a final del siglo XIX en forma mucho más masiva, y ya en el siglo XX es todo el mundo kantiano. Lo que pasa es que a mí me sucede que, por lo menos yo estudiando harto a Kant, he identificado que este individualismo, yo creo que sí es propio de pensadores como Descartes, yo eso no te lo voy a discutir, pero el individualismo queda un poco pasado a llevar con la idea de que la realidad que nosotros a la que podemos acceder es consecuencia de una determinada estructura de la razón, pero es pasado a llevar cuando Kant admite que esa estructura de la razón es compartida por todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, cuando lo interesante en Kant es que el ente que está conociendo el mundo o que lo está produciendo, quizás el kantianismo más extremo, es un ente que no es el individuo, sino es una estructura transindividual que, claro, tiene su expresión particular en cada uno de los individuos, pero la estructura es compartida por todos los individuos humanos. ¿Por qué? Tú me estás tratando de plantear... Sí, es que lo que pasa es que ya vi para dónde va, y dame un segundo. Tú me estás tratando de plantear que Kant no es individualista porque es colectivista. No, yo no me manejo en
esas categorías estúpidas. Ya, No, lo que pasa para es que nada. sí, porque si tú me decís, mira, Kant plantea el colectivo y por lo tanto no, el colectivo es un conjunto de individuos. No, no es el Colectivismo y colectivo, no es el individualismo son colectivo. dos caras de la misma No es cosa, el ¿ya? colectivo. Dejémoslo No, súper en claro. esas son categorías de los liberales, yo no me meto ahí. No, De si hecho, la no son categorías de estructura los de la liberales, son razón. categorías de toda la modernidad y de todas las ideologías de la modernidad. Sácate la idea de que yo tengo esa categoría en la mente. Te quería hacer una pregunta. Respecto de la idea de que la estructura de la razón es compartida por todos y cada uno de los individuos humanos, que es una idea en Kant, está presente en Kant, es de Sí. la crítica de la razón pura, básicamente. ¿Esa idea tú no consideras que es una disrupción respecto del individualismo de la filosofía moderna en general? No, es el culmine. Cuando decimos todos y cada uno, cuando llegamos al todos y cada uno, es hasta donde el individualismo más puede llegar arriba. Porque cuando todo lo que es todos y cada uno, por ejemplo, la seguridad social, el sistema de pensiones, la gratuidad, todos y cada uno, siempre todo eso está en todos y cada uno. Pensémoslo desde el punto de vista económico, antropológicamente y antroposóficamente en el tema económico. Está la persona y como persona, en tanto sujeto individual, puede acceder, por ejemplo, a la salud gratis en España o en Noruega. ¿Por qué? Porque es de todos y de cada uno. Cuando llegamos al todos y cada uno, hemos llegado al punto cúlmine, al individualismo máximo, que es el individualismo cuando ya no hay distinción entre individualismo y colectivismo, están juntos. Y esa no distinción entre individualismo y colectivismo es porque siempre fueron lo mismo, y la separación artificial del individualismo y el colectivismo tiene el efecto antropológico, ese conflicto entre el individuo y el colectivo tiene el efecto antropológico de destruir las estructuras naturales orgánicas del ser humano. Entonces el ser humano se encuentra frente al todos y cada uno. Todos y cada uno van al mercado a comprar, todos y cada uno reciben un subsidio. Yo creo que precisamente ese es el punto. El todos y cada uno, el individualismo a mí no es todo cada uno por su lado. Al principio sí, pero la idea es llegar a un todos y cada uno. Yo creo que el individualismo finalmente es eso. Su destino, su teleología es esa, llegar al todos y cada uno. Y en el todos y cada uno vemos la culminación, la finalización del individualismo. Kant es individualista en términos éticos, ahí se produce el desequilibrio, ¿no es cierto? Entre esta idea de que hay una estructura del conocimiento que es transindividual y hay un sujeto moral que es individual. Y ese es un desequilibrio gigantesco en su filosofía, del cual de forma muy críptica y lamentablemente inaccesible muchas veces para mi intelecto se encargaron los filósofos alemanes. Pero lo que he logrado entender de los filósofos alemanes posteriores es que un poco tratan de solucionar este desarreglo, este desequilibrio en la filosofía de Kant, pero no tirando hacia reforzar la autonomía individual y ese tipo de posturas, sino que tratando de reforzar la idea de que los individuos son un producto de su sociedad y quizás no los individuos, ¿no es cierto? Ya la categoría de individuo aparece como una categoría que es muy inocua. Por ejemplo, en Fichte y en Schelling, Schelling creo que es el que dice que el individuo no es nada. El individuo no es nada por sí mismo. El anarcocapitalismo es muy interesante en ese sentido, porque el anarcocapitalismo es fundamentalmente kantiano, reconocidamente kantiano, y todo lo que dicen es kantiano. Rothbard, Hans Hermann Hoppe, todo su análisis es kantiano, todas sus estructuras categoriales, la forma en la que usan el lenguaje, la forma en la que prueban las cosas, todo lo prueban y lo organizan kantianamente. Si tú te das cuenta, el fin del anarcocapitalismo, de la postura política anarcocapitalista, es que es un sistema que solo funciona si, solo si todos son clones míos. Y el que mejor da cuenta de eso es el propio Hans Hermann Hoppe. Empieza a decir, mira, para que haya esto, para que funcione, tenemos que empezar a echar gente, tenemos que expulsarlo. Es una sociedad en la que vamos a restringir el acceso, porque si no, entonces no va a poder ser, no va a funcionar nuestro sistema anarcocapitalista. Entonces al final el individualismo llega a un punto en el que de nuevo es el todos y cada uno, el café para todos, todo es lo mismo, tienen que ser todos iguales, todo tiene que ser lo mismo, tienen que ser muy parecidos porque si no la cuestión se nos cae. Entonces somos individuos, pero como la realidad no nos aguantan tanto individuos porque tenemos que salir del vientre de una madre, entonces no podemos existir como individuos, entonces empezamos a proyectar, digamos, este individuo a unas cosas que ya son locas, pero yo creo que eso es parte de lo mismo y es el individualismo, eso es el individualismo, yo lo veo así, después de haber sido individualista, haber sido randiano, y de ahí también mucho de lo anti-Kant viene de los randianos, pero después de haber sido randiano mucho tiempo y ultra mega individualista, una de las cosas que me convencí es que el individualismo apunta para allá, no va para otro lado, que dice querer ir para otro lado, pero eso tú tenés que saber que al menos tienes que estar de acuerdo conmigo en que no tenemos por qué creerle a la gente que dice, o no tenemos por qué estar de acuerdo con que las cosas van para donde los que quieren ir dicen que van. Es interesante porque un filósofo que desarrolla precisamente esa idea es Hegel, pero yo sé que a ti no te gusta mucho. Quería hacerte una última pregunta. ¿Tú crees que los filósofos del idealismo alemán estarían en desacuerdo contigo si tú les propusieras que el hecho de que una persona surge de una familia, de un determinado contexto cultural, etcétera, eso es más relevante que su propia individualidad? ¿Tú crees que ellos si controvertirían conmigo ese tema? Eso. Yo creo Exacto. que sí, no por la conclusión. No creo que controviertan la conclusión, porque ahí viene el idealismo alemán, se empapa de un nacionalismo y de una cosa muy del nacer y del futuro, de esta idea
colectiva o de esta idea de identidad del nacer y del futuro, que es propia, ¿no es cierto?, después de la Ilustración, del Romanticismo, y por lo tanto tienen la única forma que tienen de anclarlo, porque no tienen una revolución como los franceses, entonces lo tienen que anclar un poco en el pasado y hacer un poco de mitología. Y en ese sentido la conclusión no sería controvertida, lo que sería controvertido es el razonamiento que hago yo. ¿Qué es más relevante, el razonamiento o las conclusiones? Es mucho más relevante el razonamiento.